Buenos días. Os dejo aquí mi reflexión sobre la situación actual del Real Madrid. Bueno, vayamos por partes. Primero, hay que analizar la situación en la que se está. Yo ya hice un vídeo con Aure de @vozmadridista donde decía que veía muchos red flags y que la situación que ya era insostenible. Esto lo dije hace un par de meses. Creo que el tiempo me ha dado la razón. La situación es la que es, el equipo no funciona, Xavi está totalmente desubicado, no sabe qué hacer, no es Xavi Alonso, evidentemente se le firmó por una filosofía, por un modelo de entrenamiento que no es ni de broma el que está llevando a cabo los últimos partidos, y así se refleja tanto en el juego del equipo como en las alineaciones que saca, como en el modelo de juego que quiere implementar. Es decir, esto está todo totalmente acabado. No se puede ya hacer nada más. Es decir, ya se ve que no funciona. Es decir, Xavi está superado y yo creo que es momento de tomar decisiones, ¿no? Dentro de las decisiones que se pueden tomar, pues podría ser dos: o bien echar al entrenador, o bien, tal y como se está llevando a cabo desde determinados sectores de la prensa, ¿no? que haciendo encuestas, sacando vídeos ridiculizando a los jugadores porque se están riendo en el banquillo. Todos lo estáis viendo, ¿no? Que se habla de ventas, de echar a jugadores, Pero claro, es que yo siempre te lo digo, es que un club de fútbol no es la PlayStation, no es el FIFA, no es el Comunio, no es la Liga Fantasy. Es decir, aquí hay muchísimas implicaciones. Tú ahora a final de temporada, imaginemos que no tocamos nada hasta final de temporada, que bueno, yo creo que si no se toca nada vamos a pasarlo muy mal, tanto en Champions como en Liga, como a lo mejor ya llevamos ahora pues una cura de realidad en la Superliga, en la Superliga, la Supercopa. Vale, no hacemos nada, esperamos a final de temporada, creemos en el proyecto de Xavi, y cuando acabe la temporada pues cogemos y decimos, pues estos jugadores todos fuera, pues Vinicius, que es del que más se habla siempre porque desde que llegó yo no sé qué pasa, pero se le quiere echar de aquí sí o sí, los que sean, Husenberg no vale, Carreras no vale, Fran García no vale, nadie vale, ¿no? Pues echamos a 4 o 5 jugadores. Pero vamos a ver, es que eso es inviable económicamente hablando. Es que eso es inviable. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Es imposible hacerlo, salvo que querramos quebrar el club en dos días. Entonces sí, entonces se puede hacer. Pero si no, es que eso es inviable, vender a sus jugadores. Una, que a lo mejor esos jugadores lo que puede suceder es que aunque tú le digas que no cuentes con ellos, es que no vayan a querer buscar una salida, porque tienen unos contratos que muy difícilmente en la gran mayoría no van a poder conseguir en otros clubs. ¿Quién va a renunciar a un contrato como los que tiene el Real Madrid a estar en un club como es el Real Madrid? Nadie renuncia a eso. Nadie. Se ha visto recientemente con el caso de Mariano, Ceballos, que estaba vendido y al final no. Hazard renunció, pero Hazard porque tenía un problema de lesiones muy graves, que al final la gente también rajaba mucho de él, pero es que ha tenido unas lesiones muy graves que le han truncado su carrera. Entonces, es una situación en la que estamos que es muy compleja. Y aquí solo hay una gran decisión que se puede tomar, que es la de echar al entrenador. Cuanto más tardemos en echar al entrenador, peor se van a poner las cosas. Los jugadores están a un nivel del 10%. Es que ahora parece que todos los jugadores son unos tuercebotas. Vinicius lleva sin meter un gol desde hace no sé cuántos partidos. Coño, pero es que Vinicius ya ha demostrado que es buen jugador, por ir al ejemplo que todo el mundo quiere poner encima de la mesa. Pero es que hay muchos más jugadores que están mal. Bellingham está mal, Rodrigo está mal, porque dicen, no, es que ha recuperado a Rodrigo. Bueno, ha recuperado, que sí, que ha estado mejor de lo que estaba, pero no es el nivel de Rodrigo de las Champions. O sea, no es ese nivel. No nos engañemos tampoco. Fede Valverde tampoco está bien, nadie está bien. Entonces, cuando los jugadores no están bien,
la única solución que hay es la de echarle entrenador. Y yo creo que si se echa el entrenador, da igual quien venga ya, da igual quien venga, al final se va a ver mejoría a los jugadores. Porque los jugadores ahora mismo se están en una situación dentro del vestuario que es infumable, que no se puede asumir. Xavi ha perdido el control de todo. Xavi además no va a poder implementar su filosofía de fútbol. No la va a poder implementar, porque los jugadores ya no creen en él. Entonces él ahora lo que está haciendo es poner a los 4 de arriba, vale, pues sois los mejores, salir ahí y ganar. Pero es que el fútbol profesional tampoco es eso. Tampoco es eso. Entonces, él ya no está capacitado, que ojo, yo no digo que no sea buen entrenador y que seguro que lo va a hacer bien por ahí cuando esté en otros sitios, pero en este momento concreto, en este Real Madrid, él ha demostrado que no ha estado a la altura. No ha estado a la altura. Y el que piense que va a estarlo, está muy equivocado. Esto es un sufrimiento constante y va a serlo hasta que se tome la decisión de echarlo, que se le echará. Entonces, aquí también surgen varios problemas, porque claro, Xavi tiene un contrato de 3 años. Yo desconozco el contrato que tiene Xavi, ¿eh? No sé si tienen que pagarle los 3 años si lo echan, si tiene alguna cláusula que si no está en determinados, porque muchas veces lo que se hace es que en los contratos se ponen determinadas cláusulas de, vale, yo te hago 3 años, pero si tú estás 3 partidos, imaginemos, ¿no? Estás 3 partidos del puesto 3 para abajo, pues yo te puedo echar solo pagándote hasta final de temporada. A lo mejor el Madrid está esperando a eso, yo no lo sé, lo desconozco, porque, claro, luego hay otro tema que siempre se dice, no, es que el Madrid está muy bien económicamente. El Madrid está muy bien económicamente, pero si tiene que despedir a Xavi, pagarle como se habla las 3 temporadas que se habla, que yo no lo sé, vuelvo a repetir, de 50 y pico millones de euros, eso le queda un agujero al club este año de 3 pares de cojones. Porque por un lado tienes que desembolsar el cash y por otro lado tienes que contabilizarlo ya. Y los beneficios del año pasado pues fueron los que fueron. Entonces, ya entras con un saldo negativo que, salvo que después hagas alguna venta en verano, vas a tener difícil recuperar, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que los jugadores no están, ya no digo a un nivel decente, es que están a un nivel pésimo. Todos, la inmensa mayoría están a un nivel pésimo. Eso no puede ser. Luego, cuando venga otro entrenador y veamos la mejoría de los jugadores, porque mejoría va a haberla. Ojo, que yo no estoy diciendo que se vaya a ganar la Champions, la Liga y que se vaya a ganar todo cambiando de entrenador. No, yo estoy diciendo que se va a ver una mejoría en el juego y que se va a ver una mejoría en los jugadores, porque los jugadores no están bien, no están cómodos. Ahora mismo el vestuario es un vestuario tóxico. Pero no tóxico por Vinicius, o no tóxico por Valverde, o no tóxico por la mujer de Valverde, o por las redes sociales. No, porque es una situación que es una relación rota por completo. Esas imágenes que sacaban muchas veces de Xavi de broma con Vinicius, de abrazos, de no sé qué, eso es fantasía todo. O sea, el vestuario a día de hoy está roto. Nadie cree en él. Él no cree en su filosofía que la vaya a ser capaz de implementar con estos jugadores. Encima está con la espada de Damocles encima, todo el rato. Entonces, no hay solución, hay que echarlo ya, cuanto antes. Yo no sé a qué se espera. Entiendo que es, primero, las fechas. A lo mejor se está esperando. Vamos a ver, yo ya lo digo aquí, yo creo que él no va a volver a entrenar al Real Madrid. Que a la vuelta de vacaciones va a haber sustituto. Pero yo creo que él no va a volver a entrenar ya al Real Madrid. Que no va a llegar a la Supercopa. A lo mejor me equivoco, yo siempre lo digo, yo no tengo información, es opinión, experiencia y por lo que me da el olfato de lo que veo, ¿no? Ahora bien, todo lo que no sea eso, yo creo que va a ser un error, porque esto él no va a ser capaz de remediarlo, por mucho que descanse ahora 10 días, no va a ser capaz de remediarlo. Entonces aquí nos tenemos que plantear otro punto, que claro, ¿quién es el sustituto? Es un tema también muy complejo, porque ¿qué entrenador vas a traer ahora? Los perfiles típicos, Ancelotti y Zidane, imposible que vengan, porque uno va a ir a la selección y el otro ya está con la selección, por lo que lo que está en la selección ya se sabe. El otro que va a ir a la selección, se dice que Zidane tiene ya un acuerdo con Francia y claro, ahora mismo no va a coger el Madrid y es normal. Entonces, y menos para ser un parche de 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué otras soluciones hay? Pues no lo sé. Es decir, dicen Arbeloa. Yo Arbeloa no lo pondría. Yo no digo que Arbeloa no vaya a ser un buen entrenador. No lo conozco tampoco como entrenador.
pero me parece muy grande. Yo ahora mismo solo veo la alternativa de Davide Ancelotti hasta final de temporada. Dejarle compaginar, que después vaya al Mundial con el padre, y que sea la única, y es la única alternativa, y que seguramente vaya a venir por un salario asumible que se pueda encuadrar dentro del rango del rango que el límite salarial nos deje, ¿no? Y yo creo que él, vamos, viene de rodillas desde Brasil si se le ofrece esta oportunidad. Yo es la única alternativa que veo. Pero todo esto que está saliendo en las redes sociales, todo esto que está saliendo en la prensa, de si la culpa es de los jugadores, si la culpa es del entrenador, no os confundáis. La prensa ahora lo tiene muy fácil para desestabilizar todavía más lo que siempre pretenden, que es desestabilizar el Real Madrid, porque es lo que le da audiencia. La poca audiencia que tienen, la tienen de los antimadridistas y de algún madridista que yo no sé ya cómo los ve, pero bueno, yo tampoco soy para decir nada, porque yo sigo escuchando el partidazo de la Copa, por ejemplo, pero bueno, Márcalas y todos esos panfletos ya hace años que dejé de... ni entro en las webs, vamos. Entonces, es una situación muy compleja, está claro. Pero lo que se está saliendo a la luz de que si el otro, el de la moto, aquí solo hay una solución, que es echarle al entrenador. El entrenador se ha visto totalmente sobrepasado, él sabe que ya no va a poder implementar esa filosofía del fútbol que traía, de presión alta, de todos juntos, de recuperar tras pérdida arriba, ya sabe que no lo va a poder hacer. Se ha plegado a las estrellas, no tiene autoridad dentro del vestuario y en consecuencia es la única solución que hay. Venga, un saludo, espero vuestros comentarios.